Bendiciones, mis queridos hermanos, un gusto estar con ustedes una vez más en el canal El Predicador, en este segundo live que estamos haciendo en Facebook, formando discípulos, ¿sí? Son las 7:10 AM, horario argentino. Disculpe el horario, es el único horario que tengo por ahora, un espacio donde puedo grabar, un en vivo, mantener un silencio acorde para no tener muchas interrupciones. Ah, Hemos hecho un live el día de ayer, hemos hablado un poco sobre falsos ministros, la doctrina de Cristo, la importancia de esto que es la doctrina de nuestro Señor Salvador, de cómo Cristo trae enseñanzas a nuestras vidas y que estas enseñanzas no provienen de Él, sino que el mismo Jesús dijo: la doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Y esto nos da una aparente respuesta para decir a aquellos que no creen en doctrina, que no quieren estudiar Biblia, en decirle: mira, si no estudias Biblia, entonces no conoces a Dios, y el que no conoce a Dios no es salvo. También lo dijo Jesús, de hecho. Entonces, vimos el día de ayer la importancia de la doctrina y hemos visto cómo muchas personas se niegan a estudiar, negándose a sí mismo la posibilidad de conocer a un Dios vivo y verdadero, porque si no leemos Biblia, si no estudiamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es imposible conocer a Dios. No se puede conocer a Dios. No es por visiones ni por emoción, no es a través de sueños ni nuevas revelaciones, que hemos dejado más que claro que esto no existe, sino que es a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos aclarado también de que Dios en su soberanía puede manifestar su poder, su gloria, puede manifestarse a través de visiones y sueños a un creyente genuino. Él lo hace, si lo quiere, bien lo puede hacer, es Dios Todopoderoso, pero jamás va a contradecir su palabra. Y ahí es donde está el peligro de la persona que no quiere estudiar, porque puede decir: yo tuve un sueño o escuché una voz, y yo te pregunto: ¿cómo sabes tú que proviene de Dios? No, porque fue un sueño espectacular, vi una visión del cielo, vi las calles de oro. Bueno, te voy a comentar algo por si te olvidaste: Satanás proviene del cielo, así que no es para Satanás nada difícil mostrarte algo sobre el cielo. ¿Por qué? Porque él conoce, él proviene de allá. Entonces, ¿cómo sabes tú que no es Satanás el que te está manipulando desde el exterior en tu mente, haciéndote creer y escuchar cosas que no provienen de Jehová, del Dios verdadero, y empiezas tú a enseñar una doctrina nueva? Mira que así se formaron las sectas religiosas, por escuchar espíritus engañadores, doctrina de demonio. Y si la Biblia dice escuchar doctrina de demonio, esto nos quiere decir que hay dos clases de enseñanza: la enseñanza de Jesús, que nos lleva al Padre; la enseñanza de Satanás, que nos aleja del Padre. Y podemos tener mucha fe, pero si no tenemos conocimiento, la Escritura es clara y directa: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No dice por falta de milagros, de lágrimas, de emociones, por falta de sueños, visiones, revelaciones. No, dice: el pueblo perece por falta de conocimiento. Y para eso estamos aquí en el canal El Predicador, para conocer más de Dios, mucho más de Dios. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante: la salvación. ¿Somos salvos realmente? ¿Estamos viviendo acorde a esa salvación? ¿Estamos cerca de ser salvos? ¿Perdemos la salvación? Vamos a hablar un poco del señorío del Señor en nuestras vidas. ¿Estamos permitiendo que el Señor gobierne nuestra vida realmente? ¿Estamos siendo genuinos? Así que a ti que estás viendo este video, no te marches, tómate un tiempo para aprender junto a nosotros el discipulado, cómo ser discípulos de Cristo verdaderos,
discípulos de nuestro Maestro Jesús. Hay muchas cosas que puedes ver en internet, pero muy pocas son las que van a edificar tu espíritu. Muy pocas son las que te van a edificar el alma. Muy pocas son las que te van a acercar al Padre. Así que te invito a que te quedes, tómate tu tiempo, toma tu Biblia y estudia conmigo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. ¿Sí? Mateo 7, verso 21. Dice la palabra de nuestro Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es una frase muy conocida dentro del Evangelio. Sino que el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Toma en cuenta que hoy en día las megas iglesias tienen su piedra angular los milagros. Los milagros son los que hacen que las iglesias de hoy en día crezcan en gran manera. Es eso lo que ellos creen, es eso lo que ellos buscan. Una persona hoy en día va a una iglesia no por buscar al Padre, sino por buscar milagros. Y porque ven a un predicador orar por una persona y se manifiesta un milagro, una sanidad, esto ya es señal de que ahí está Dios y que está respaldando a este ministro. Y no importa si su doctrina está mal, no importa si su vida no va acorde a la vida que tiene que tener una persona salva. Y entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Es el milagro el que te lleva al cielo? Si así fuera, hoy estaríamos leyendo algo diferente. Sin embargo, la palabra de nuestro Señor es clara y dice: en aquel día os diré: apartados de mí, hacedor de maldad. Pero si hicieron milagros, si hicieron sanidades, si profetizaron, si hablaron en nombre de Jesús. Bueno, pero ¿qué hace a una persona hacedor de maldad? Es desviar la doctrina de Cristo. Es predicar algo que Cristo no está de acuerdo. Es torcer las escrituras. Recordemos el libro de Apocalipsis, que dice que nadie puede agregar ni quitarle a lo que ya está escrito, porque si no vamos a obtener las consecuencias negativas, las maldiciones, las plagas de este libro va a caer sobre aquel que desvía la doctrina, aquel que agrega cosas. Y hoy en día hay muchos ministros falsos que agregan muchas enseñanzas nuevas y que tuercen la escritura de tal manera que es difícil darse cuenta para una persona que no acostumbra a leer, y no va a quedar sin consecuencias si no se arrepiente. Además, también tenemos las enseñanzas de los apóstoles que dijeron que si predicamos un evangelio diferente, seremos anatema, que significan malditos. O sea, el predicar la doctrina de Cristo no es un tema menor. Esto no es un tema menor. No es como que voy a la iglesia que hoy en día te digan: no, yo soy guiado por el Espíritu Santo, a mí el Espíritu Santo me trae el conocimiento porque Él nos dará todas las cosas, nos enseñará todas las cosas. No es tan simple como eso. No es tan simple como eso, porque Satanás también se está moviendo y también quiere darte doctrina, darte una enseñanza, quiere torcer las ideas, quiere confundirte. Y si tú no estudias Biblia, tú vas a decir: no, el Espíritu Santo me hace llorar, me hace sentir bonito, yo lloro cuando voy a la iglesia, a mí cuando me ponen la mano al predicador, yo siento una cosa eléctrica por el cuerpo. Bueno, con todo y esas cosas bonitas, si tú no estás aferrado a la palabra del Señor, tú estás maldito. ¿Te parece dura la palabra?
No fui yo quien la escribió. Son palabras inspiradas del Espíritu Santo. Si tú recibes un evangelio diferente al de Jesucristo, estás bajo maldición. ¿Qué vas a hacer? Por eso es tan delicado este tema de la doctrina de Cristo. Es muy, muy delicado. Y tenemos que aferrarnos cada día más a su palabra. Ahora bien, ¿qué significaría o qué significa en la época de Jesús la palabra Señor? Porque la palabra en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor. ¿Qué significaba o qué significa la palabra Señor? Porque en nuestros tiempos se ha diluido bastante este significado. La palabra que signifique Señor es una connotación divina, o era una connotación divina. Antes los judíos y romanos de la época no utilizaban Señor como muy a la ligera. No es como hoy en día nosotros que utilizamos para comunicarnos con una persona extraña, alguien que no conocemos. Buen día, Señor, buenas tardes, Señor. No era una palabra común. Ellos usaban la palabra Señor porque tenía una connotación divina. Entonces, si le decían a una persona Señor, le estaban dando un poder divino. Y en ese punto hablábamos de César. César se consideraba un dios, entonces le llamaban mi Señor, mi Dios. Ese es el significado de la palabra Señor. Y también se usaba para maestro. Si vos escuchabas a un judío decir Señor a alguien, y obviamente un judío no iba a adorar a un hombre, pero sí le decía maestro. Esa es la palabra Señor. Y Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que reconoce que yo soy Dios, no todo aquel que reconoce que soy el maestro, va a entrar al reino de Dios. Entonces esto nos hace hacer una pregunta. Nosotros podemos confesar la palabra, Señor, Jesús es mi maestro, Jesús es Dios, pero ¿entro yo al reino de Dios o no entro al reino de Dios? Con todo y confesamos una palabra, que es una verdad, porque Jesús es el Señor. Pero Él dijo claramente en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor va a entrar al reino de los cielos. Entonces esto nos hace reflexionar y hacernos una pregunta. ¿Estamos teniendo una vida acorde a lo que el Señor Jesús quiere? ¿Somos realmente discípulos de Cristo? Porque puedo ser salvo, pero no ser discípulo. ¿Cómo es esto, hermano? Y sí, porque Pablo dijo a muchos, vosotros ya debiendo ser maestros, vosotros teniendo que haber comido alimento sólido, necesitan de nuevo ser enseñados, de nuevo volver a la leche espiritual, porque son salvos inmaduros. Y un salvo inmaduro comete muchos errores en su vida. Cuando tiene problemas, dificultades, no sabe para dónde huir, no tiene la madurez espiritual para hacer algo que lo saque de esa situación. No sabe qué hacer, no sabe cómo orar, no sabe a quién pedir consejos. Y esto es triste, porque se supone que si nosotros tenemos a un Señor, tenemos a un Dios, creemos, tenemos fe en Él, tenemos que creer lo que dice su palabra. Y Jesús dijo que aquel que cree en sus palabras también la pone por obra. Y Él dijo, seréis mi discípulos. Es decir, que no nos conformamos con solamente ser salvos, sino que tenemos que ser instruidos en su palabra. No, pero me cuesta mucho leer la Biblia, me cuesta mucho ir a un culto, me cuesta mucho prepararme. Si ya soy salvo, ¿por qué mejor no me quedo aquí tranquilo? Porque no funciona así el reino de Dios. Nosotros necesitamos estar preparados y es para nuestro propio bien. No le estamos haciendo un favor a Dios. El favor te lo estás haciendo tú.
cuando estudias, cuando aprendes y maduras espiritualmente, el favor es para ti. ¿Por qué? Porque te haces una persona más sabia, una persona preparada, que hoy tal vez, tú coges el teléfono y dices, pastor, tengo esta situación, tengo este problema, necesito consejería, necesito que me ayudes con una situación familiar. Y está bien, está correcto, pero tiene que llegar un momento en tu vida donde ya no vas a estar molestando a tu pastor cada semana, sino que tienes que tener tú la madurez, tienes que tener tú la sabiduría para decir, bueno, se planteó esta situación, me voy a arrodillar, Padre eterno, voy a orar, voy a leer la escritura, entiendo lo que hay que hacer, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y tú resuelves el problema con Dios a tu lado. Cuando alguien te pregunta cómo estás, cómo solucionaste el problema, para la gloria de Dios está todo marchando bien. Eso es ser maduro en la fe. Pero si estamos viviendo leche espiritual, si no sabemos prepararnos, vamos a estar toda nuestra vida con el teléfono en la mano, pastor, pastor, pastor. Y eso no es sabio, eso no es sabio. Estamos demostrando que no estamos creciendo espiritualmente, nos estamos volviendo salvos, pasivos en el reino de Dios. Por eso, hermano, por eso es que está el tribunal de Cristo en el futuro. En el tribunal de Cristo no vamos a ser juzgados para condenación. En el tribunal de Cristo vamos a ser juzgados para recibir recompensas. ¿Y esas recompensas cuáles son? Desde tu vida de nueva en el Espíritu Santo, desde que te bautizaste, creíste en el Señor, empezaste una vida como cristiano, como discípulo, todo lo que has hecho desde el día 1 para acá, se está tomando en cuenta, se está anotando. Y ese día, en el tribunal de Cristo, el Señor va a decirte, bueno, te comportaste así, hiciste así, maduraste, no maduraste, predicaste, no predicaste, testificaste, no testificaste. Había una persona que necesitaba un consuelo, un consejo, y tú no estabas preparado para dar ese consejo. Y esa persona se fue sin recibir la palabra de Dios, cuando tú estabas ahí y tuviste la oportunidad. Y ahí empieza el tribunal de Cristo, a ver todo lo que hicimos desde que nos convertimos al Señor en adelante. Y ahí tendremos recompensas. Algunos tendrán recompensas mayores, otras tendrán recompensas menores. ¿Y qué crees? Otros no tendrán recompensa. Y tú dirás, bueno, hermano, no me interesa la recompensa, a mí lo único que me interesa es ser salvos. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Imagina tú ahí en el tribunal de Cristo con millones de hermanos y que tú te quedes con las manos vacías. Por eso, mi hermano, tenemos que ser discípulos de Cristo. Si decimos Señor a nuestro Maestro Jesús, reconocemos su deidad, reconocemos que es Dios, entonces hagamos caso a lo que Él enseñó. Es como tú eres padre. Si tu hijo reconoce que tú eres el papá, te tiene que obedecer, ¿sí o no? Entonces tú le dices, hijo, haz esto, haz lo otro, no hagas esto, no hagas aquello. Él reconoce tu autoridad y te obedece. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo, el que envió a su Hijo Jesús, el que le dio palabra y doctrina a Jesús para que nos enseñe a nosotros. Si nosotros reconocemos esta verdad, ¿por qué simplemente no obedecemos? ¿Por qué no lo obedecemos? Esa es la pregunta. Jesús es el Señor, es el Mesías, es el gran Maestro, es el buen pastor. ¿Por qué no lo obedecemos? Somos hijos de Dios, ¿por qué no lo obedecemos? Pero tú quieres que tu hijo aquí en la tierra te obedezca y te molestas cuando no te obedece. Entonces, ¿no te parece justo que el Padre se moleste contigo? Piensa un poco. La palabra Señor en el griego también es Adonai, Dios, que puede significar mi Señor, mi Dios y mi Maestro. Las dos van de la mano, Dios y Maestro.
¿Quién es el buen maestro? Jesús. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. ¿Quién es Dios? Jesús. Es la segunda persona de la Trinidad. Y la palabra confesar. Todo aquel que confesare Señor, Señor, no entrará en el reino de Dios. ¿Qué significa confesar en el griego? Bueno, para la palabra confesar en el griego existe 5 palabras. Yo no las anoté, me descuidé, no anoté cómo se pronuncia en griego. Pero sí hay 5 palabras para confesar. ¿Sí? Hay 5 palabras diferentes. Y la que se usa en la Biblia significa confesar con mi vida. ¿Sí? Así que el griego no es como el español. Nosotros en español, si vamos a escribir confesar, confesar, punto. Ya depende del contexto, el significado de confesar. Pero para el griego hay 5. Y depende de lo que yo uso, ya sabemos lo que quiere decir. No necesitamos un contexto para entender. Lo mismo sería hoy en día con el inglés. Por ejemplo, el inglés solo tiene una palabra para decir te amo, te quiero o te aprecio. Y es love. Love significa los 3. Así que depende mucho del contexto a quién se lo está diciendo. Porque si se lo dice un hombre a otro hombre, I love you, no le está diciendo te amo, que para nosotros en el español es solo una palabra que significa amor. Y esa palabra amor solo lo uso con mi esposa o con mis hijos. Te amo. Pero en inglés lo pueden usar I love a la esposa, al amigo o a un perro, un gato. Entonces, dependiendo del contexto, love significa te amo, lo quiero o te aprecio. Y es una sola palabra. Ahora, en el griego, para confesar son 5. Y uno de ellos significa confesar con la lengua. Y este es el error que cometen muchos pentecostales, más bien neopentecostales. Porque dicen, tenemos que confesar con la lengua. Y entonces, cuando terminan una campaña evangelista, dicen, pasen adelante lo que quieren hacer la oración de fe. Que dicha oración de fe no se realizó en las primeras iglesias, tampoco realizó los apóstoles. Pero se basa en ¿qué? En que debe confesar con la lengua, porque todo aquel que confiesa será salvo, y el que no confiesa no será salvo. ¿Cómo cae este argumento? Simple, un mudo no puede hablar, no puede confesar con la lengua. Entonces, ¿qué pasa ahí? La otra palabra para confesar es confesar en un juicio, en un tribunal. ¿Sí? Una persona que está delante de un juez tiene que alegar, hacer un alegato sobre su defensa o acusación a otra persona. Entonces está hablando de confesar ante un juicio. La otra palabra es confesar con la vida o dar la vida. Y la última palabra es confesar con mi vida. Esta es la palabra que se usa cuando habla confesar en las Escrituras. Confesar con mi vida. Entonces ahí sí un mudo puede confesar que el Señor es Dios. Ahí sí podemos confesar, aunque no hable, aunque no escuche, aunque sea ciego, yo confieso con mi vida, doy. No solamente en mi vida, no tengo que estar solamente dispuesto a dar mi vida, sino que confieso con mi vida que Dios es mi Señor, que Jesús es mi Señor, mi Maestro. Ahora, ¿qué quiere decir con mi vida? Es en mi vivir diario, cómo yo actúo, cómo yo me comporto, cómo yo reacciono, cómo hablo. ¿Me justifico o me arrepiento? Porque no es lo mismo, ojo, decir yo estoy arrepentido, pero tú sabes que yo lo hice por esto, por aquello y por lo otro. No, entonces tú no estás arrepentido, porque te estás justificando. Y nadie se justifica delante del Padre. Somos justificados por fe en Cristo Jesús. Entonces, si tú estás arrepentido realmente, tú confiesas con tu vida. No vuelves a cometer el mismo pecado. Aceptas que te confundiste, aceptas que te equivocaste, aceptas que actuaste mal. Estás arrepentido y empiezas a confesar con tu vida ese cambio. Y lo demás que te rodea
lo van a ver. No empieces a justificarte. Yo lo hice por esto, por lo otro, me sacaron de las casillas. No, reconoces que actuaste mal y sigues cambiando, transformando, buscando de Dios, discipulándote, leyendo las Escrituras, orando y ayunando, todo junto, porque vas transformando tu vida día con día. Bien. En Romanos capítulo 10, 9. Vamos a Romanos 10, 9. Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es para entender un poco más a qué me estaba refiriendo. Que si confesamos que el Señor resucitó, creemos que resucitó de los muertos, seremos salvos, ¿sí? Confesamos, es con nuestra vida, no es con la lengua solamente, no es estar dispuesto a dar mi vida, no es confesar en un juicio, sino es confesar con mi vida diaria, que el Señor resucitó de los muertos, que el Señor es Dios, seremos salvos. Confesar con nuestra vida. En Deuteronomio 11:1 también dice, guardarás sus ordenanzas, guardarás sus preceptos, sus mandamientos. Pero ojo aquí, no estamos hablando de los mandamientos de Moisés, sino guardaremos los mandamientos ahora de Cristo, la ley de Cristo, las ordenanzas de Cristo, porque ya no vivimos bajo el viejo pacto. Si confesamos que Jesús es el Señor, lo mostramos con nuestra vida diaria, y eso es cumplir sus preceptos, sus mandamientos, sus leyes. ¿Cuál es? La de Cristo Jesús. Ya Pablo lo había dicho. Guardamos la ley de Cristo, no la del viejo pacto. Ahora bien, que hay mandamientos del viejo pacto en el nuevo, claro que sí lo hay. Que Jesús, de hecho, por ejemplo, dijo, está dicho que no debemos adulterar, ¿sí? Pero dijo, cualquiera que mira a otra mujer y la desea en su corazón, ya pecó, ya está adulterando. Sino que Jesús profundizó aún más la ley. Por eso nosotros tenemos que seguir ¿qué? La ley de Cristo. Porque si voy a seguir solo la ley de Moisés, me voy a conformar con no acostarme con otra mujer, pero puedo desear a otra mujer, y como hacían los judíos en aquella época. Entonces la ley de Cristo es un poco más severa, pero tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude a cumplirla. Y hay leyes y tradiciones que hacían los judíos que hoy en el Nuevo Testamento ya no estamos obligados porque Jesús no enseñó. Por ejemplo, guardar el sábado, el tema de las primicias, el tema del diezmo, el tema de las fiestas que realizaban los judíos, el sacrificio de los animales, etc. Esas cosas ya no las guardamos, esas ya no las hacemos. Entonces, ¿en qué mandamiento me tengo que fijar yo? ¿En qué leyes me tengo que fijar yo? Las que enseñó Jesucristo. Solamente las que enseñó Jesucristo. No me fijo más en otra cosa. Entonces, ¿para qué me sirve el Viejo Testamento? Bueno, el Viejo Testamento es historia. Es historia de cómo Dios escogió a un hombre, cómo Dios luego escoge a un pueblo, cómo Dios manifiesta su poder para defender ese pueblo, cómo Dios les dio leyes y estatutos y ninguno de ellos las pudo cumplir, cómo Dios usó a profetas para hablar de que vendría un Salvador, un Mesías, y estas profecías que se dieron mucho más de 2000 años atrás, antes de Cristo, se cumplieron en Cristo. Para eso nos sirve el Viejo Testamento, para entender cómo Dios actuó en la vida de un rey, cómo Dios actuó en la vida de Sansón, cómo Dios actuó en la vida de Israel, cómo Dios sacó a un grupo de hebreos del desierto, lo sacó de Egipto, lo hizo pasar por el desierto y de ahí a la tierra prometida.
Es historia del poder de Dios manifestándose aquí con personas reales. Pero nosotros vivimos bajo la ley de Cristo, vivimos bajo la gracia. Por eso es ilógico cuando un ministro te trae una enseñanza del viejo pacto y lo quiere meter al nuevo pacto. Y lo más común que hoy se da, por ejemplo, es la unción de aceite. Hoy se bañan en aceite. Yo solo miro eso y digo, wow, me hace falta aceite en la cocina para cocinar. Y esta gente está desperdiciando el aceite ahí en el altar. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Entienden? Porque eso era viejo pacto. El aceite era símbolo de la presencia del Espíritu Santo sobre esa persona. Cuando ungían a un rey, era porque Dios lo escogió. Entonces venía el profeta y tiraba aceite sobre su cabeza. Era símbolo, representaba que estaba cubierto, que estaba elegido, que tenía el respaldo del Espíritu Santo. Aún así, el Espíritu Santo venía y se iba, no, tampoco se quedaba en el cuerpo de la persona. Lo mismo pasaba cuando ungían a un futuro profeta que Dios escogía. Lo mismo ocurrió con Sansón. El Espíritu Santo venía, lo daba super fuerzas para que él realice la tarea que tenía que hacer en ese momento y luego el Espíritu Santo se iba. Entonces, no puedo traer eso al nuevo pacto porque en el nuevo pacto, primero que el Espíritu Santo ya está en nosotros y no se va más. La Escritura dice que si creemos y confesamos que el Señor es Dios, que murió y resucitó, seremos salvos. Para ser salvos tenemos que tener el sello de Dios. ¿El sello de Dios cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti y ya no se va más. Entonces, ¿para qué necesitas aceite ahora? Si ya tienes al Espíritu Santo, no necesitas aceite. Entonces, no puedo traer algo que pertenecía a una costumbre antigua, un ritual, al nuevo pacto. Y eso es lo que hoy vemos por falta de conocimiento. Entonces, yo guardo los mandamientos, como dice Deuteronomio 11:1, guardando sus ordenanzas, pero basado en las ordenanzas de Cristo, ahora en Cristo, porque ahora vivimos bajo el nuevo pacto, no en la antigua ley. Entonces esas cositas de el Espíritu Santo viene y se va, eso ya no existe, porque Él viene y se queda. El aceite no lo necesitamos. Y tú dirás, sí, pero en el Nuevo Testamento dice ungir con aceite a los enfermos y orar por ellos. El énfasis está en la oración. ¿Sabías tú que los judíos usaban mezclas de aceite de oliva con medicina natural, como ser algún yuyo, como el romero, la aloe vera o cualquier otra? Mezclando con el aceite, este aceite absorbía la medicina natural de la hoja y con esto untaba sobre la piel que estaba enferma. Si tenía una herida, si estaba abierta o dolor de cabeza, depende con qué yuyo se mezclaba. Era muy popular que ellos usaban este aceite medicinal. A eso se refería cuando dice unge con aceite y ora. ¿Recuerdan cuando habla la parábola de que estaba tirado el hombre y pasaron 3, solo uno lo ungió con aceite, lo llevó a un lugar, una caverna, pagó para que lo cuiden, lo limpiaran, y si quedaba debiendo algo, a su regreso iba a pagar? ¿Qué es lo que hizo este hombre? Lo untó, lo ungió con aceite, porque estaba herido, estaba golpeado. No era para recibir el Espíritu Santo, que era un aceite medicinal. Entonces de eso habla el apóstol. Si hay uno enfermo entre ustedes, ungirle con aceite medicinal y orar. La oración del justo puede traer sanidad. Simple y sencillo. No hay donde perderse cuando tú comienzas a estudiar y a entender la cultura judía. Si tú no entiendes la cultura, el contexto en el cual se está narrando la historia, tú vas a leer algo de una cultura antigua y lo quieres trasladar a tu cultura moderna y no va a encajar. No va a encajar. Entonces, ¿qué es lo que te sana hoy, si estás enfermo? Es la oración de fe. La oración de fe. No es tirarte aceite, puedes tirar una botella de aceite de oliva. Si Dios no quiere sanarte, no te va a sanar.
no vas a tirar 2 botellas de aceite para recibir el Espíritu Santo, porque ya lo tienes. La Escritura dice ser lleno del Espíritu Santo, que eso es diferente, pero el Espíritu Santo ya mora en ti. Efesios 2, capítulo 7, verso 10. Viviendo en fe y con buenas obras. Sin olvidar que la salvación es un regalo. Tú no recibes la salvación por obras. Y aquí entramos en materia con los judaizantes. Hoy tenemos muchos judaizantes dentro del cristianismo que dicen que sirven a Jesús, que adoran a Jesús, que lo aceptan como Dios, como hijo de Dios también, pero empiezan a judaizar. La mujer tiene que usar velo, el hombre tiene que vestirse de tal manera, el hombre no puede usar un gorrito porque es pecado, la mujer no puede usar un pantalón porque es pecado. Empiezan con el tema del shofar, que nunca entendí para qué el shofar dentro del templo. Después vienen ya con los nombres hebreos, no se dice Jesús, se dice Yeshua, no se dice Dios, se dice Adonai. Empiezan a judaizar a la iglesia, porque creen que haciendo estas cosas obtendrán la salvación. Pero Efesios 2:7 es claro, la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. No somos justificados por nuestras obras, somos justificados por fe, y esta fe en Cristo, quien murió y resucitó, quien lo confesamos que es nuestro Señor, que ya hablamos anteriormente qué significa confesar. Entonces, todo tiene un parámetro, una línea doctrinal. No es por obra. Realizo buenas obras porque yo confieso que el Señor es mi Señor. Entonces yo realizo buenas obras porque mi vida está transformada, mi vida va cambiando. Como mi vida va cambiando porque ya tengo el Espíritu Santo, es que yo realizo buenas obras. Porque la fe sin obra es muerta. Pero no hago obras para obtener fe, para ser salvo. Realizo buenas obras porque ya tengo fe, ya soy salvo. Lo mismo es con el tema del bautismo en agua, que también lo ponen como poder salvativo, o sea, obra. Si yo no me bautizo en agua, no soy salvo. ¿En serio? Si no te bautizas en agua, ¿no eres salvo? ¿Eso dice la Escritura? Bueno, no vamos a analizar mucho la Escritura hoy. Vamos a entrenar el sentido común. ¿Sí? Vamos a entrenar el sentido común que se está muriendo dentro de la iglesia. Dicen, no soy salvo si no me bautizo en agua. Perfecto. Ve tú y dile a un ateo que Dios no existe, que para él Dios no existe, ¿verdad? Él no cree en Dios, no cree en Jesús, no cree en nada. La vida es acá y ahora, y cuando morimos, ahí se termina todo. Dile a esa persona que vaya y se bautice en agua. ¿Qué te va a responder? No, porque él no cree en nada. Obviamente que no. Dile a una persona que escuchó el mensaje, aceptó a Cristo en su vida, pidió perdón, se arrepintió de corazón, que se bautice en agua. ¿Qué te va a responder? Que sí, ¿verdad? ¿Y por qué te va a responder que sí? ¿Porque necesita ser salvo? ¿O porque ya recibió el Espíritu Santo? ¿Por eso se arrepintió? ¿O no? ¿Quién trae convicción de pecado? ¿El bautismo en agua o el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué te da convicción de pecado? A ver, pensemos. ¿Qué dijo Jesús? Cuando yo me vaya es necesario que venga el Consolador, el que le recordará todas las cosas que los enseñé y traerá convicción de pecado. ¿El bautismo en agua o el bautismo del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que te hace entender que necesitas a un Salvador, ¿sí o no? Entonces, cuando vas y te bautizas en agua, ¿necesitas salvación? ¿O lo haces como testimonio de que ya el Espíritu Santo mora en ti? Y si el Espíritu Santo mora en ti, eres salvo.
Porque el sello de la salvación, ¿quién es? Es el Espíritu Santo en tu vida. Solo usando sentido común, mis hermanos. No necesito mucha teología en este punto. Así que bautizarme en agua o no perjudica mi salvación. Porque yo ya soy salvo desde el momento que tengo el Espíritu Santo en mi vida, el sello de Dios. ¿Me entienden? Entonces, no puedo yo poner obra a mi salvación. Si no me bautizo en agua, no soy salvo. Es un error doctrinal. Porque hay personas que están en un hospital, que pueden recibir a Cristo, 3 días después muere, no tuvo tiempo de salir del hospital. ¿Y ahí qué pasó ahí? ¿Hay un problema legal? ¿Hay una burocracia espiritual? Ah, no, vos sí aceptaste, pero justo te moriste y no te pudiste entrar en el agua. Por eso, la salvación no es por obras, es por fe en Cristo Jesús. Y a través de esa fe hago buenas obras. Una de ellas, obedecer a nuestro Maestro. El que dijo, bautícese en agua. Entonces yo obedezco a mi Maestro. ¿Por qué? Porque ya soy salvo, porque ya tengo al Espíritu Santo, porque ya empiezo a ser transformado. Obedezco a mi Maestro, me bautizo en agua. ¿Cómo? Testimonio, no para salvación. Obedezco a mi Maestro cuando dice, vayan y hagan discípulos. Para que yo forme discípulos, primero tengo que ser discípulo. Y eso tira por tierra el hecho de que no necesito doctrina, no necesito seminario, no necesito teología, no necesito un maestro. Bueno, si no necesitas nada de eso, nunca vas a formar discípulos, porque no estás preparado. 1 Corintios 11:1 dice que debemos ser imitadores de Calle Luna, Guillermo Maldonado, Dante Gebel, Harrigan. Aquí en Argentina, a falso apóstol Ledesma. Tenemos que ser imitadores del súper ungido, del siervo de turno, el predicador del momento, el que más miembros mete dentro de una iglesia. Aquel que aquí hay 5.000, pero allá metieron a 10.000. ¡Wow! Es el poder de Dios, seguro está por allá. Yo tengo que ser imitador de Él, ir atrás de Él. Tengo que seguir al maestro de maestros, el apóstol de apóstoles, al ungido, al llamador, al Señor de señores, aquí en la tierra. No, dice imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Para ser imitadores de Cristo debemos conocerlo, es decir, tener intimidad con Cristo, una amistad y una relación íntima con Cristo. ¿Sí? Para imitar a Cristo debes tener una intimidad. Mira el consejo. Amigo. ¿Tú llamas amigo a cualquiera? ¿Tú llamas amigo a cualquiera? ¿Verdad que no? Tienes que tener una relación con Cristo. ¿Cómo me relaciono yo con Cristo? El ayuno es para debilitar la carne, los deseos de la carne, fortalecer el espíritu. El estudio de la palabra es para fortalecer mi fe. Yo más leo la palabra, más entiendo quién es Jesús, más conozco al Padre. Entonces fortalece mi fe. Y la oración es la intimidad. La oración. ¿Cómo tú llegaste a ser amigo de tu actual esposa? ¿Cómo llegaste a ser amiga de tu actual esposo? Conversando, ¿sí o no? ¿No llegaste de la noche a la mañana? Me gustaste, vení, vamos a casarnos. ¿Verdad que no? Conversaste. Ahora, te casas, pasa un tiempo y esa conversación dejó de existir. Bueno, esa es otra cosa. Se rompió la amistad que había entre ustedes, porque la amistad comienza por una relación, que esa relación es a través de la comunicación. Y lamentablemente hoy en día muchos se casaron y después de 5 o 10 años esa comunicación se rompe. Tal vez por la crianza de los hijos, los problemas diarios,
el extenso trabajo donde ya no hay tiempo para dialogar y llego cansado y lo único que quiero es cenar y dormir. Y llega fin de semana, domingo, y tu esposa está esperando que tú la lleves, aunque sea a un parque a tomar un helado, pero tú dices, no, yo trabajé toda la semana, yo quiero ver Netflix todo el día. Y no sé si voy a ir a la iglesia tampoco ya que estamos, hoy creo que la voy a mirar, el pastor la publica un live ahí, voy a mirar el live y no voy a ir a congregar con mis hermanos. Bueno, se pierde la comunicación, se pierde la intimidad. Entonces, lo mismo que pasa con tu esposa, antes de ser tu esposa y después de ser tu esposa, sucede con Dios, con Cristo. Tú tienes que empezar una relación a lo que se llama y se conoce como el primer amor. Empiezas a orar profundamente, a buscar de Dios, a comunicarte con Él. Entras en la madrugada, al mediodía, en un tiempo, tú buscas un tiempo y empiezas a hablar con el Señor. Pero cuando pasan los años, esa comunicación y te empiezas a separar de Él. Y no es que el Espíritu Santo te abandona, porque no te abandona, se entristece porque ya no hay esa comunión con el Padre. Si tú no tienes comunión con el Padre, empiezas a cometer ciertos errores aquí. Y esos errores te pueden llevar al pecado. Porque no es lo mismo un error que pecado. Pero llegamos al pecado por haber cometido pequeños errores en nuestras vidas, malas decisiones. Nadie peca de la noche a la mañana. Ya viene el proceso de antes. ¿Cómo evitamos eso? Teniendo una relación con Cristo. Esa relación con Cristo, esa comunión con Él, esa conversación íntima con Él, nos lleva a ser imitadores de Cristo. Porque cuando tú lees las Escrituras, tú ves que Pablo dijo que tenemos que renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Esa es la verdadera guerra espiritual. No es pelear contra Satanás, ni sus demonios, ni salirme del cuerpo como el brujo Harrigan, que vive en un mundo ahí fantasioso de él peleando con ángeles y dando de puñetazos en el aire. No es esa la guerra espiritual. La guerra espiritual es un cambio de mente. Es la defensa de la doctrina de Cristo. Tú me vienes a decir que el bautismo de agua salva. Yo te digo, doctrinalmente estás equivocado, tú ya eres salvo. Por eso te bautizas. Esa es la batalla en la mente. Transforma tu mente. Ten la mentalidad de Cristo. Sé imitador de Cristo. Cristo dijo, yo soy manso y humilde. Sean como yo, mansos y humildes. Sean misericordiosos. Ámense los unos con los otros. No busquen venganza, porque Dios dice la venganza es mía. Perdona, es un mandamiento. Yo no siento perdonar. Bueno, la Biblia nos dice cuando sientas perdonar, perdona. Ya ahora tocaremos ese tema en otra oportunidad. Pero sí dice, perdona. Punto. Porque si tú no perdonas, el Padre en los cielos no te perdonará tus pecados a ti. Piénsalo. La ética de un cristiano es la pureza, la buena intención, el amor y valorar al prójimo. ¿Tú estás dentro de esta categoría? ¿Tienes pureza? ¿Tus pensamientos cómo están? ¿Tienes buenas intenciones cuando realizas algo o malas intenciones? Y ojo aquí, muchas personas pueden levantar a la madrugada a orar, a ayunar con una mala intención. Muchas personas pueden estudiar y ser un discípulo para mañana ser un líder, un maestro, con una mala intención. Y por lo general, de este punto concreto hablado, es la vanagloria personal. Yo quiero ser visto, quiero estar en el altar, yo no quiero servir limpiando el baño. Eso no es para mí. Yo tengo que estar allá adelante, que todos me vean. Hay una mala intención. No es una intención correcta. Cuando haces algo por tu esposa, lo haces con buena intención, lo haces con mala gana, de mala manera, o lo haces para obtener un favor. Si yo le trato bien a mi esposa en todo el día, algo voy a obtener. ¿Esas son tus intenciones morales? Lo haces con amor, con excelencia. Cuando haces tu trabajo, solamente lo haces porque te pagan un sueldo. ¿No dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos lo hagamos con amor? Como si lo hiciéramos para el Señor. Tú no estás trabajando para tu jefe en la tierra. Si bien superficialmente podemos decir sí,
pero como cristianos lo estamos haciendo con excelencia para Dios, porque todo lo que tú hagas con excelencia, aún tus trabajos, tus estudios, tus devocionales, cuando predicas, todo lo que haces con excelencia es para Dios, la gente lo ve. La gente lo ve. Eso da buen testimonio. Eso predica mucho más que 1000 prédicas. Valorar al prójimo. ¿Sabes cuántas personas se sienten rechazadas dentro de la iglesia? No se sienten valoradas, ni por los hermanos, ni por el pastor, ni por la esposa del pastor. ¿Valoras al prójimo? ¿O eres de lo que la Escritura dice cuando ve a una persona que habla con elocuencia, profesional, que está bien vestido, elegante, le dice, bien, pasa aquí en la primera fila, siéntate? Y cuando ves a un hermano humilde con su familia, le dice, mira, allá en el fondo hay un lugarcito, puedes sentarte allá, por favor. ¿Cómo está tu relación con el prójimo? ¿En tu trabajo? No, ese no es cristiano, es un ateo, es un mundano. No me quiero relacionar con esas personas. ¿Es eso lo que dice la Escritura? La Escritura nos enseña a no conformarnos con el sistema del mundo. No dice que te separes del mundo, porque el mundo necesita luz. Y tú eres luz. Tú eres luz. Tú desprecias al prójimo o tú lo alumbras con la luz de Cristo. Y ahí la diferencia. Dios no mira lo de afuera, lo externo. Él mira el corazón. Es una frase que todos lo sabemos. No mira lo de afuera. Pero ahí hay muchas personas que se pasan la vida cristiana mostrando algo, una apariencia, para que miren y digan, wow, ese sí es un santo, esa es una mujer de Dios. No, porque yo no me he visto así como esas cristianas modernas. No, mira, porque yo oro y ayuno, y cuando tocas el teléfono y le mandas un saludo al hermano o a la hermana, te dice, sí, hermano, aleluya, yo estoy acá en ayuno, en oración. Yo no te pregunté si vos estabas en ayuno, en oración. Te pregunté cómo estás. Pero ahí está, la apariencia, la apariencia. ¿Cómo anda mi hermano? No ando con una jaqueca, un dolor de cabeza. Ah, bueno, toma una píldora esa. No puedo porque yo hace 2 días, 3 días que estoy en ayuno. No te pregunté eso. Pero ahí está la apariencia, ¿vio? Querer ser sabio más que otro a través de mis obras. De hecho, cuando habla del ayuno, ¿por qué toco este tema? Particularmente porque me sucede. Aún dentro de mi familia de sangre me sucede. Y no sé cómo hacerles entender que eso no agrada a Dios. Porque el ayuno está en lo secreto, en la intimidad. De hecho dice, lava tu rostro, vístete bien. Hoy en día podemos decir, arréglate, ponte tu mejor ropa, perfúmate y ve a hacer las compras con un buen ánimo, con una sonrisa. Haz lo que tengas que hacer, vuelve a tu casa, te encierras en tu habitación, agarra la Biblia, empiezas a estudiarla, a orar y seguir tu día de ayuno. En lo secreto. Porque el Padre que ve en lo secreto, corazón, en lo secreto, te va luego a recompensar en público. No necesitas gritar ahí en Facebook, TikTok, poner gran campaña de ayuno. 3 días de ayuno. Eso no es bíblico y Dios no va a traer recompensa, Dios no va a dar bendición. Es un gran error porque la Biblia ya lo está condenando. Si vas a orar y ayunar, hazlo en lo secreto. No se tiene que enterar nadie. Nadie. Muchos dicen Señor, Señor. O sea, ya quedamos claro, ¿no? Señor significaba en esa época Dios, Dios. Pero no viven una vida de obediencia. Por tanto, no se trata de aparentar ser hijo de Dios. La salvación consiste en vivir una vida de fe, imitando a Jesús y viviendo en santidad, que sin santidad nadie verá al Padre. Lo puedes leer en tu casa en Hebreo 12:14. Hebreo 12:14. Estamos viviendo
en obediencia y santidad? La pregunta final. Entonces concluimos. Cuando confesamos con nuestras bocas, se refiere no a la lengua, sino a tu manera de vivir. Cuando decimos Señor, no le estamos diciendo Señor al vecino. Estamos diciendo, te reconozco como mi Dios. Si yo reconozco como mi Dios, estoy estudiando la palabra de Dios para adquirir conocimiento y de esa manera tener la mente de Cristo, ser un imitador de Cristo. Y para terminar, no es apariencia. No es apariencia. Y puedo aclarar una cosa. Hoy en día, la palabra cristiano, se ha deformado de tal manera que cualquier persona se considera cristiano. Así que tendríamos que volver a la palabra original. Hijos de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las cosas que él hace vosotros hacéis? ¿Cómo los llamó? Hijos del diablo. Es decir, que están los hijos de Dios. Yo creo que esa es la frase, esa es la palabra que hoy debemos volver a usar dentro de la iglesia. ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Porque cristiano hay por montón y viven una vida desordenada, en mentira, no quieren ser discípulos, viven bajo apariencia, como hemos hablado, no tienen misericordia, no tienen amor, no perdonan, son vanidosos, vanagloriosos, todo menos imitadores de Cristo. Por eso en este canal nosotros enseñamos doctrina de Cristo, para que tú te formes como un discípulo, no del predicador, un discípulo de Cristo, un imitador de Cristo, que tenga la mente de Cristo, ¿entiendes? Para que seas un ejemplo como un hijo verdadero, genuino de Dios, no un simple cristiano. Ya cristiano, a mí en lo personal, que una persona me diga yo soy cristiano, no me dice absolutamente nada, no significa nada para mí, porque se ha diluido, se ha degradado esta palabra. Lo que antes tenía un peso teológico en las primeras iglesias, hoy ya no pesa nada, hermanos. Cualquiera es cristiano, cualquiera pone una iglesia y acá adoramos a Jesús, somos cristianos y son un desastre, mis hermanos. Un desastre. No conocen ni el 40% de la Biblia. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios. Un discípulo de Cristo. Y un discípulo, un hijo de Dios, estudia doctrina, tiene la mente de Cristo, confiesa con su vida que Dios es su Señor y Maestro. Y no anda de apariencia en apariencia, no necesita la apariencia. No hay apariencia cuando tu vida es transformada y demuestra a los demás con tus actitudes que Cristo está en ti. No necesitas apariencia. Que trata bien a su esposa, trata bien a sus hijos, que sabe cuándo humillarse y cuándo pedir perdón, reconocer sus errores, no justificarse y cambiar, pedir ayuda a Dios. No está mal pedir consejo aquí en la tierra, pero el mayor consejo, a quien mayor puedes pedir ayuda, extender la mano y decirle ayúdame, es a tu Padre Celestial. Con esto me despido el día de hoy. Gracias por estar conmigo, Señor y hermano José Poveda, y todos aquellos que van a ver la repetición del en vivo en el día. Bendiciones, sigan estudiando, sigan aprendiendo aquí en el canal. Nosotros de nuestra parte vamos a intentar enseñar lo que Dios nos dé gratuitamente, y mientras nos dé aliento de vida vamos a estar aquí para impartir la palabra, el conocimiento de nuestro Señor y nuestras bendiciones para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Dios los bendiga grandemente. Chao, chao, chao.